a la presentación de un libro titulado Ciudadanía, Comunicación y Democracia, coordinado por Gabriela de la Peña y Juan Antonio de la Garza, socios de la MIC. Este libro se publicó en 2019 en conjunto por la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la editorial Artificios, la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Universidad Autónoma de Sonora. Es correcto, ¿verdad, Brenda? ¿Sí? Y recoge trabajos de investigación de Coahuila. Perdón, la Universidad Autónoma de Coahuila. Y recoge trabajos de la comunidad académica de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, que analizan la llegada a México de un régimen político que desde sus propuestas buscaba una forma de gobierno descentralizada en favor de estrategias de acción ciudadana. Y en este sentido, la propuesta de esta colección es presentar reflexiones sobre el quehacer social en pro de la democracia y la construcción de la ciudadanía desde la perspectiva de la comunicación, en palabras de sus coordinadores, y los autores de la obra nos hablan desde distintos lugares y realidades de México, nos hablan del uso de medios alternativos y emergentes para la construcción de ciudadanía, de los debates de la nueva esfera pública, de la relación de los medios y el sistema democrático mexicano, y del ejercicio profesional y científico ante los retos que nos presenta nuestra democracia. Entonces, bueno, nuevamente les doy la bienvenida, gracias a quienes se están uniendo a la transmisión. La moderadora de este evento será Brenda Muñoz y quien presentará el libro Isabela Cordoniano, la prologuista. Muchas gracias y adelante, Brenda. Gracias, Rebe. Muchísimas gracias por esta presentación que haces de nuestro programa, de la presentación del libro. Y en esta ocasión voy a leer las semblanzas de los coordinadores y de la prologuista de la obra. Gabriela de la Peña Astorga actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila y catedrática investigadora de tiempo completo en la misma facultad. Doctora en Antropología del Espacio y el Territorio por la Universidad de Barcelona, graduada cum laude, investigadora nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, defensora de audiencias en Radio UDEM, miembro de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias y de la Red Iberoamericana de Antropólogos en Red, así como de la AMIC. Es integrante fundadora del Cuerpo Académico Consolidado Comunicación para el Desarrollo Social, miembro también del Núcleo Académico Básico del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila y responsable de su acentuación en comunicación social. Ha coordinado distintos proyectos de investigación a nivel regional, nacional e internacional y actualmente es responsable del proyecto Coahuila y Nuevo León en la integración de refugiados a través de ese reconocimiento social, sus derechos y el desarrollo de las comunidades de acogida para el PRONAI de Movilidad y Derechos Humanos dentro de los programas nacionales estratégicos del CONACYT. Es autora de artículos científicos arbitrados y capítulos de libro para obras nacionales y extranjeras, así como del libro Dinámicas de Interacción en Espacios Públicos Urbanos, Barcelona, Austin y Saltillo, y coordinadora de Una Tele para Todos, Visiones de la Diversidad en 3 televisoras de Saltillo, Perspectivas de Género desde la mirada de los universitarios, y Ciudadanía, Comunicación y Democracia, que es la obra que aquí nos congrega. Sus líneas de investigación se concentran en comunicación, diversidad y desarrollo social, educomunicación, comunicación y género y comunicación en espacios públicos urbanos. Bienvenida, Gaby. También nos acompaña el doctor Juan Antonio Garza Sánchez. Él es subdirector académico y profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, doctor en Ciencias de la Información y máster en Comunicación Periodística Empresarial e Institucional por la Universidad Complutense de Madrid. Es investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, donde fungió como tesorero en el comité ejecutivo pasado. Y también es miembro de la Red Internacional de Estudios Mediáticos de la Agenda Pública, compuesta por investigadores de universidades de Europa y Latinoamérica. Es integrante, fundador y líder del Cuerpo Académico en Consolidación ante PRODEC, Comunicación, Ciudadanía y Grupos Vulnerables. Ha sido coordinador de distintos proyectos de investigación a nivel nacional e internacional y actualmente es co-coordinador del proyecto Educación Digital como herramienta para prevenir y erradicar la violencia juvenil,
para el PRONAI de violencia estructural dentro de los programas nacionales estratégicos del CONACYT. Es autor de artículos científicos arbitrados y capítulos de libro para obras nacionales y extranjeras y coordinador de Esfera Pública y Economía, Política de Comunicación, el caso del gasolinazo en Monterrey, así como de Ciudadanía, Comunicación y Democracia, junto a Gaby de la Peña, obra que aquí nos congrega. Sus estudios se relacionan con el estudio de la comunicación, la ciudadanía, los medios de comunicación y las estructuras de los mismos. Bienvenido, Juan Antonio. También nos acompaña la doctora Victoria Isabela Cordonón. Actualmente es profesora e investigadora en el Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es doctora en Historia y Civilización por el Instituto Universitario Europeo. Maestra en Historia de Europa Central y del Este por la Central European University. Investigadora a nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es miembro de la Asociación Mexicana de Investigadores en Comunicación, donde es co-coordinadora del Grupo de Investigación Juventud y Comunicación. También es miembro de la WAPOR, World Association for Public Opinion Research, y es miembro del Consejo Editorial de Opinión Pública del periódico Reforma y socia fundadora de Roundbox Comunicación Persuasión. Sus líneas de investigación son estudios de comunicación y juventud y religión, espiritualidad y comunicación. Es autora de artículos científicos arbitrados y capítulos de libro para obras nacionales y extranjeras. Entre sus diversas publicaciones destacan capítulos de libros publicados por editoriales como Fontamara, Universidad Iberoamericana y Michigan State University. Autora del libro Remembering State Socialism in the 1970s, 1980s, Romania. Ha sido también coordinadora del libro Dimensiones de lo Público y lo Político en la Segunda Alternancia Democrática, Socialización, Participación Alternativa y Discurso Político, y es prologuista de la obra que nos congrega, Ciudadanía, Comunicación y Democracia. Bienvenida, Isabel. Y en esta ocasión voy a otorgarle la palabra precisamente a Isabela y a Gaby de la Peña, quienes nos van a explicar, primero Juan Antonio, perdón. Le voy a pasar la palabra entonces a Juan Antonio, quien nos va a dar una introducción a el libro, cómo fue construido y cuáles son sus contenidos. Adelante, Juan Antonio. Gracias, doctora Brenda. Gracias a todas y todos los presentes. La verdad, qué bonito se escucha oír ahora sí que el currículum de todos y ver cómo nos enlazamos y ver que estamos entre amigos principalmente y que, bueno, pues además de la obra que el día de hoy presentamos, pues nos damos cuenta que hemos coincidido en diferentes lugares y en diferentes momentos. Hablando de la obra que vamos a presentar, a mí me tocó para iniciar hablar sobre cómo nace la convocatoria. Esta convocatoria para el libro inició como un anuario AMIC. Corría el año del 2018 y en el 2018 se organizó el encuentro AMIC en Monterrey, en la Universidad Autónoma de Nuevo León. El entonces presidente Salvador de León estaba a punto de terminar su gestión y estuvo ahí con nosotros y decía que ese año pues no había sacado convocatoria para hacer el anuario. Nos apuntamos, ahí tuvimos a bien apuntarnos la doctora Gabriela y un servidor. Gaby estaba ahí conmigo en ese momento y pues dijimos, pues nosotros lo hacemos, vamos a ponernos a redactar ahí la convocatoria y demás. Y en ese momento, bueno, pues estábamos viviendo en México un momento pues como un parteaguas a partir de que, bueno, ya empezaba el Movimiento de Regeneración Nacional, estaba por ahí nuestro nuevo hoy presidente, en aquel entonces precandidato, se estaba moviendo, había salido lo del Yo Soy 132, habían sucedido varios movimientos a nivel nacional y a nivel internacional sobre movimientos sociales, en donde pues, la sociedad se estaba empoderando, y ahí es en donde nace la idea de Gaby, de Salvador y de un servidor de sacar una convocatoria sobre ciudadanía, comunicación y democracia. Lanzamos la convocatoria con todas las ganas y con todo el poder que puede tener la AMIC. En primera instancia, pues estábamos convocando a los socios a que participaran y afortunadamente recibimos
muchísimos documentos y muchísimos artículos, no solamente incluso de México, sino incluso tuvimos la oportunidad de recibir por ahí algunos artículos de España, en donde la Sociedad Española de Comunicación pues había replicado la convocatoria y habíamos recibido estos artículos. La verdad es de que no esperábamos tal respuesta, pero pues también por ahí en la redacción habíamos citado algunas cosas de España, algunos investigadores de España, y eso había hecho que pues que se quisieran sumar y que les interesara, y que pues al final tuvimos bastantes textos que evaluar y buscar pues también los recursos y demás. La convocatoria se fue alargando, estaba cerrándose el 2018 cuando nosotros sacamos la convocatoria, estábamos en el segundo semestre, y digamos que entre lo que se terminó de cerrar la convocatoria hasta iniciar con el periodo de evaluación, pues ya estábamos a finales del 2018. Durante el 2019 nos dimos a la tarea tanto de hacer esa evaluación por pares, que tuvo bien la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Autónoma de Nuevo León, de pues pasárselos a diferentes compañeros, colegas, para hacer esta evaluación. Y al mismo tiempo estábamos buscando los recursos para poder imprimir y editar este libro, a lo cual se sumó sorprendentemente la Universidad Autónoma de Sinaloa, que también agradecemos porque pues por ahí les llegó la convocatoria y bueno, pues por ahí estuvimos en conversaciones con la directora editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que era Elizabeth Moreno Rojas, que también en ese momento fungía como presidenta de la Sociedad del Premio Nacional de Periodismo, y fue ella la que dijo, yo le entro, vamos a ver cómo vamos a maquetar todo. También nos prestaron por ahí pares evaluadores de Sinaloa, y estas tres universidades en conjunto, Coahuila, Nuevo León y Sinaloa, empiezan con el ir y venir de esos textos y luego el mandárselos a los autores para que se corrigieran los que habían sido aceptados con cambios y demás. Logramos por fin tener una serie de textos, y la verdad es de que bastante robusto. Podemos encontrar un libro con bastantes títulos, y bueno, pues entramos ahí la parte de la coordinación, la doctora Gaby y un servidor, a discurrir el cómo íbamos nosotros a segmentar esto y darle un orden, porque al final todos hablaban de esa esfera pública, todos estaban hablando de los nuevos espacios públicos. Justo antes de entrar a esta reunión, hablábamos que hoy con pandemia los espacios públicos se reconfiguran. Pues es que se han estado configurando y reconfigurando en los últimos años, y cada vez más vertiginosamente, cada vez más rápidamente, ¿no? Pero bueno, en aquel entonces pues era lo que decíamos, que hoy los espacios públicos se estaban haciendo en las redes, las manifestaciones se estaban haciendo en la esfera pública mediatizada y en la esfera pública digital. Y bueno, pues hoy con pandemia, pues esto, bueno, es súper pertinente y se potencializa muchísimo. Finalmente dimos o se decidió que se hicieran 3 bloques. El primer bloque, medios alternativos y emergentes para la construcción de la ciudadanía y movimientos sociales. El segundo bloque, medios y sistema democrático mexicano. Y finalmente el tercer bloque, que hablaba sobre el ejercicio profesional y científico de la comunicación ante los retos y diagnósticos de la democracia mexicana. Estos 3 bloques conformaron el libro, ya después de haber hecho ese cribado de textos y de haber elegido los que a juicio de los pares evaluadores eran los mejores, y pues para ello continuamos ya en esa maquetación y pues formación, ¿no? Así es, y eso era lo que te quería platicar, cómo había nacido el proyecto que en el 2020 vio la luz a principios del 20, pero que por pandemia pues tuvimos que aplazar hasta el día de hoy para poder presentarlo oficialmente. Ya se encuentra publicado por ahí en la página de AMIC para su consulta y para sus citas, pero bueno, pues ahora de manera oficial vemos nacer al niño que ya tiene 1 año. Gracias, Brenda. Muy bien, muchas gracias, Juan Antonio. Voy a dar entonces ahora la palabra a Isabela y Gaby para que nos platiquen un poquito cómo es la estructura de la obra
¿Cuáles son los contenidos que presentas en el prólogo, Isabela? También por ahí, si nos pueden comentar, por favor. Sí, a mí me gustaría, Gaby, si puedes empezar tú, como la autora y la mamá de este bebé de 1 año, para presentarnos la estructura del libro, la lógica de esta estructura, de todos los bloques, y luego yo te completo, digamos, con perspectiva un poco así de fuera, ¿no? Del bautizo. Okay. del bebé. Ok, adelante. Sí, Isabela, bueno, pues con mucho gusto, como lo mencionas, como un bebé, yo creo que eso es lo que ha caracterizado toda la producción de esta obra. Ojalá de veras los autores de los capítulos puedan estar viendo esta transmisión o puedan verla después, porque pues ellos son los que aportaron el ADN, ¿verdad? Digamos, los que le dan cuerpo a esta obra tan robusta, desde mi punto de vista tan interesante y tan multifacética. Entonces, bueno, pues yo continuaría con el relato que el doctor Juan Antonio ha comenzado Juan. Primero, pues agradeciendo a la MIC este espacio, a esta nueva administración, a la cual también le dedico todo nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento. Y un poco también agradecer o recordar que esta obra que hoy presentamos, pues también ha tenido la participación de las 2 administraciones anteriores de la MIC, ¿verdad? Y de veras, para mí es una prueba más de cómo, pues verdaderamente nuestra asociación cumple su papel de convocar, de unir, y que a partir de esos enlaces se generan productos como ¿verdad? Se generan estos encuentros que verdaderamente agrupan la diversidad de las voces del campo de la comunicación, del estudio, la investigación de la comunicación en nuestro país. Y ahí, bueno, pues quisiera hacer la primera mención de algo que pues caracteriza nuestra obra, que es precisamente esa diversidad. Si ustedes ven el índice, verán que son estudios realizados en regiones diferentes de nuestro país. Y eso fue también súper bonito cuando lanzamos la convocatoria, ver que llegaban ante una situación común a nivel nacional, que era la expectativa de qué va a pasar si gana Andrés Manuel López Obrador la presidencia, pues ver cómo respondían desde distintas regiones ante pues una situación compartida por todos, ¿verdad? Y los resultados pues son muy, muy interesantes. Lo segundo que quisiera comentar antes de pasarle la voz a Isabela fue, también no me cansaré de repetirlo, el prólogo tan bonito, tan valioso, de veras tan contextualizador de la obra que nos hizo con toda generosidad Isabela también en su momento, porque precisamente la forma en la que estructuramos la obra para poder agrupar por áreas de discusión, digamos, áreas de investigación, esta problemática de comunicación, ciudadanía y democracia, lo retoma de una manera de veras excelsa, Isabel, de una manera muy fina, muy, muy, muy interesante. Ya nada más con leer el prólogo, de verdad, ya vale la pena. Y entonces, bueno, pues finalmente estos ejes que se establecen para la obra corresponden también a los ejes de la convocatoria. Es decir, cuando nos planteábamos cuáles pueden ser las vertientes en nuestro campo de estudio a nivel nacional relacionadas con comunicación, ciudadanía y democracia, pues llegamos a la conclusión, Juan Antonio, Salvador y yo, de que podrían ser esas, ¿verdad? Uno, pues la práctica, la práctica profesional, cómo se ve impactada la práctica profesional ante una nueva propuesta de democracia o una nueva propuesta de ciudadanía, más bien. ¿Qué va a pasar con los medios alternativos? ¿Cuáles son? ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué experiencias tienen hasta ahora como para sumarse a lo que se vislumbraba que venía? Y finalmente, pues el debate sobre nuestra democracia. ¿En dónde estamos en términos de democracia? ¿Qué tanto somos una democracia
incipiente, o sea, qué tanto lo seguimos siendo o qué tanto hemos avanzado, y en ese avance o en eso que caracteriza nuestro sistema político, nuestra democracia, qué papel han jugado los medios. Entonces, bueno, pues finalmente esa fue la forma en la que se estructuró, y con esto pues cierro agradeciendo nuevamente a la MIC haber sido el espacio para la convocatoria y para la cristalización hoy en día de este bebé, y se lo paso a la madrina. Le paso el micrófono a la madrina. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Y bueno, aprovecho para reiterar mis agradecimientos. O sea, fue una grata sorpresa, como lo digo en el prólogo, cuando me invitaron, porque realmente, pues, personalmente no nos conocemos, ¿no? O sea, nos conocemos por la red de AMIC, que es otra cosa importante, ¿no? De las redes. Y sí me tomó por sorpresa, pero en el buen sentido de la palabra, que me invitaron a prologar el libro. Luego me llegó el libro. Y ahí ¡ay! ¿No? Para empezar, es un libro riquísimo, o sea, vamos a ir a presentarlo bloque por bloque, entonces no me voy a adelantar mucho en esta presentación. Solo lo que quiero aquí destacar, lo que también decía Gabriela, y que quiero destacar como una buena visión de los coordinadores, o sea, de Juan Antonio y de Gabriela, es esta, como le puse el título al prólogo, ese trinomio, ¿no? O sea, esta no pareja, sino tripareja, un trinomio necesario, ¿no? Entre ciudadanía, comunicación y democracia, ¿no? Creo que es una mirada muy rica, pero a la vez una mirada muy complicada, ¿no? En este trinomio, un abordaje de relaciones entre tres temas que son muy importantes en la comunicación, pero viendo la comunicación desde una perspectiva transdisciplinaria, ¿no? Porque es muy fácil hablar de democracia en ciencias políticas, pero, o hablar de ciudadanía en ciencias políticas también, pero cuando lo estamos abriendo a comunicación, estamos abriendo justo el campo a esta perspectiva transdisciplinaria, y creo que este es un gran logro, o sea, de este volumen, de este libro, que sí está bastante nutrido, ¿no? Con estos bloques que tienen, que los vamos a presentar ahora, pero es interesante ver cómo pudimos dar un paso. Yo creo que ese es un gran logro del libro, dar un paso hacia la transdisciplina. En cuanto al prólogo, pues bueno, primero los invito a que los lean, ¿no? Pero mi discusión ahí estaba sobre esta innovación que también está proponiendo el libro, de ampliar la discusión del espacio público, o sea, esa discusión que ya lleva 100 años, de saber más, etcétera, pero ampliar esa discusión del espacio público al espacio público digital. Yo creo que esa es una de las cosas más innovadoras, ¿no? Que tiene este volumen, con las varias contribuciones, con los varios bloques temáticos que nos mencionó ahora Gaby, que ya los vamos a desarrollar, ¿no? O sea, que tenemos que movernos hacia esa conceptualización de un espacio público digital, y creo que también tiene una gran utilidad para alumnos de grado y posgrado, para familiarizarse con temas de vanguardia, porque sí, realmente la mayoría de los capítulos presentan temas de vanguardia, pero también tiene una gran utilidad para investigadores, ¿no? Como nosotros, para estar al tanto, o sea, para comunicarnos, para saber en qué estamos cada uno de nosotros, que muchas veces sí nos hace falta, ¿no? ¿Qué quiero destacar nuevamente? Esto, es la problemática. Yo creo que lo central del libro, o desde mi experiencia, mi interés de investigación, ¿no? Puede ser subjetivo también. Yo creo que la problemática del espacio público, ¿no? Esta problemática es cada vez más permeada por las redes sociales.
y por otro tipo de plataformas digitales, ¿no? O sea, del hecho que estamos viendo, leyendo noticias en línea, es difícil hasta hacer una encuesta, ¿no? Porque dices, lees noticias, sí, pero la mayoría dice, no, es que me llegan a mi SMS. O sea, a ver, entonces, estás utilizando un celular, te llegan, los periódicos en papel no los ocupamos, ¿no? Entonces, también la importancia de los comentarios, por ejemplo, que leemos un artículo, pero no es lo mismo que leerlo en papel. Lo leemos en papel y tenemos nuestra propia opinión, pero lo leemos en línea y ahí vemos los comentarios de los demás, cómo nos influye eso, por ejemplo. Entonces se me hace una cosa muy acertada de parte de los coordinadores, de Gabriela y de Juan Antonio, que abran esta discusión, ¿no? O sea, esa discusión sobre el espacio público que cada vez está más permeado por redes sociales y plataformas digitales, que pongan en el centro de la discusión el espacio público digital como una nueva variable en esta ecuación, ¿no? Triple que tenemos entre ciudadanía, comunicación y democracia. Y obvio, bueno, me faltaría decir aquí opinión pública, ¿no? Pero hay en los varios bloques de esto se está abordando, ¿no? La cuestión de la opinión pública. Pero diría yo, me encantó leer el libro, aunque sí, cuando me llegó fue así como, ¿en serio? Y sí, ahora que estamos con las anécdotas y Juan Antonio presionando y presionando, es que déjame leerlo, es un montón. No me acuerdo ahora el número total de los capítulos, pero sí son un montón y qué bueno, porque eso le está dando mucha riqueza y me adelanto un poco a mi comentario final. Y estoy de acuerdo con Gabriela, otra riqueza del libro, que es una discusión que tenemos en el AMIC desde hace años, es la perspectiva regional. Y el hecho de que este libro sea editado por 3 universidades que están fuera de la Ciudad de México, aunque la prologuista sea de la Ciudad de México, que estén fuera de la Ciudad de México y que los temas y los participantes estén en regiones, o sea, en varias regiones de México, este es un logro de verdad que se tiene que aplaudir. Porque en AMIC, si se recuerdan, tenemos esta cosa de las vocalías y bueno, toda la historia que contó ya Juan Antonio, pero finalmente yo creo que este libro logra juntar, ¿no?, perspectivas regionales y esto le da un gran valor, porque normalmente nos vamos con la investigación sobre mis estudiantes y Ciudad de México, o sea, muy centralista, muy centralizado. Y bueno, eso sería mis consideraciones principales y creo que sería oportuno pasar a presentar los bloques para ver justo la riqueza de este volumen, de este anuario. Que bueno, ya es un libro, ya no es un anuario. Era vacaciones de Semana Santa, Isabela, cuando estabas haciendo el prólogo. Y estaba en carretera. Semana Santa del 2019. y estaba todos de vacaciones y Isabela lee por ahí. En carretera, además. Así es. Pero me dio mucho gusto, la verdad sí me dio mucho gusto. Muy bien, muchísimas gracias, Isabela. Como ya han comentado, el libro está compuesto por 4 bloques principales. El primero y segundo bloque se titulan Medios alternativos y emergentes para la construcción de ciudadanía y movimientos sociales. Y el bloque número 2 se titula Debates en la nueva esfera pública. Aquí le pediría a Gaby de la Peña si sería tan amable de platicarnos de qué tratan los capítulos que componen este bloque. Sí, muchas gracias, Brenda, doctora Brenda Azucena, muchas gracias. Por supuesto, es un gusto. Miren, precisamente retomando lo que Isabela nos comenta, yo creo que otra de las bondades del libro es que cada uno de los bloques está compuesto por trabajos de socios que presentan sus trabajos en diversas mesas. Entonces, por ejemplo, este bloque de medios alternativos se corresponde mucho con los investigadores que participan
en la mesa de sociedad civil, por ejemplo, ¿verdad? Y luego, en la otra parte que tiene que ver con debate, pues muchos de esos trabajos se presentan en la mesa de medios públicos. Entonces, bueno, yo creo que estos tres ejes, otra bondad que yo le vería al libro, y realmente en eso, pues el mérito es totalmente de los autores de los capítulos y de los dictaminadores también, que fueron quienes finalmente pues aseguran que los capítulos que están allí pertenecen a este trinomio, ¿verdad? Pero otra de las bondades es esa, o sea que los trabajos que tenemos son de socios de la MIC que regularmente presentan en mesas distintas y que a lo mejor, precisamente porque están ubicados en mesas distintas, a veces no se da el diálogo entre esos trabajos porque están en mesas distintas. Así es que, bueno, pues aquí la invitación es a que nos leamos, ¿verdad? Finalmente aquí lo que tenemos es una obra donde independientemente de en las mesas en las que participamos en los encuentros o hemos estado participando, podamos ver con estos tres términos en común el trabajo de socios, de investigadores, investigadoras en distintas mesas. Y en ese sentido, bueno, pues comienzo un poquito a platicarles sobre lo que es el eje 1, que estoy aquí, bueno, al mismo tiempo viéndolo junto con el archivo del libro. Y bueno, nuestro primer bloque es medios alternativos y emergentes para la construcción de ciudadanía y movimientos sociales. Entonces voy a ir haciendo un muy breve recuento de cada uno de los trabajos, viéndolo, pues si me permiten, ¿verdad?, la osadía, viéndolo un poquito con perspectiva de ese momento histórico en el que se generaron estos trabajos, que en realidad son trabajos del 18, del 19, en comparación con los escenarios que tenemos el día de hoy, ¿sí? Entonces, bueno, comienzo con el primer capítulo que se llama Uso de las tecnologías digitales para el cambio social, análisis del caso mexicano. Y este capítulo nos lo presentan María Consuelo Lemus Paul y César Bárcenas Curtis, que ellos pues de forma muy activa trabajan desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas temas que tienen que ver con procesos políticos y digitalización. Entonces, de este trabajo voy a destacar, como les digo, aspectos breves, ¿verdad? Para más bien invitar a los lectores a que si estos conceptos, estos planteamientos les llaman la atención, pues hagan la lectura completa de este capítulo que voy a presentarles. Miren, retomo la lectura así directamente de una parte de este capítulo que dice, bueno, el objetivo central es desarrollar un análisis respecto a las características del uso de las tecnologías digitales y su aplicación para el cambio social, tomando como ámbito de análisis el caso mexicano. Para aterrizar, empleamos el activismo como principal marco de referencia de las prácticas de cambio social que se estudiarán a través de un análisis empírico. Las principales preguntas de investigación a las que damos respuesta son: ¿para qué usan las tecnologías digitales los activistas del contexto mexicano? El uso dado a estas herramientas ha favorecido el alcanzar las metas de transformación social planteadas por los movimientos o luchas a las cuales se adscriben. Y bueno, pues si quiere conocer las respuestas a esto, pues como decía una publicidad vieja de los noventas, lea el libro, ¿verdad? Pero sí destacar que del 18 a la fecha, como mencionaba Juan Antonio, bueno, pues un gran irruptor de el papel que podrían jugar las redes sociales y que podría jugar Internet en el caso de los movimientos sociales, bueno, pues fue el movimiento Yo Soy 132, pero de entonces a la fecha ha habido una, pues digamos, si no habilitación generalizada, por lo menos sí una concientización generalizada de todos los colectivos o de todos los movimientos sociales en México con respecto a la necesidad de ser competentes digitalmente, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto que era nuestro campo de estudio sobre movimientos políticos,
utilizando las redes y utilizando medios digitales, pues hoy en día, en el 2021, se plantea como un conocimiento sine qua non que todos los colectivos o todos el conjunto de activistas manejarán en mayor o menor nivel de competencia, pero que sin duda reconocen la importancia. Un poquito parece que aquel debate entre activismo digital y activismo presencial parece superado. Es decir, quienes hacen activismo a través de redes saben que se necesita el complemento de la imagen real. Por lo tanto, se necesita la representación en el mundo fuera de las redes. Pero a partir de eso, es necesario traerlo a la discusión en las redes y al mismo tiempo quienes eran reacios a considerar que se podía hacer activismo utilizando a los medios digitales, pues a mí me parece que hoy en día la realidad ha demostrado que no es posible avanzar en la socialización de una causa sin hacer uso de estas herramientas. Y quizá a raíz de la lectura de este capítulo de Consuelo y, de Consuelo y de César, pues tendríamos que plantearnos también como especialistas en el campo de la comunicación qué tanto estamos contribuyendo precisamente con el nivel de conocimiento y con las competencias digitales de los distintos activistas en nuestro país, como para que puedan hacer un uso eficiente de las redes. Y qué tanto en términos de investigación, como hicieron Consuelo y César, sabemos sobre el uso que los activistas le están dando a las redes para la transformación social. Entonces, bueno, ahí está este interesantísimo capítulo y vamos al siguiente de este eje, que se titula La participación ciudadana de los jóvenes a través de los medios alternativos, de Juan Manuel Piña Osorio, Judith Pérez Castro y Jesús García Reyes. Y aquí, al igual que con el capítulo anterior, pues retomo la lectura de un párrafo que me parece abre la discusión. Y el párrafo dice lo siguiente: tomar a los jóvenes como problema de estudio puede resultar bastante complejo, empezando por la dificultad para delimitar lo que se pretende abarcar con el propio concepto de juventud, cuando lo que se busca es ir más allá de la dimensión cronológica. Y aquí, bueno, citan o retoman a Monsiváis, a Carlos Monsiváis. Si a esto sumamos las dificultades que este sector de la población enfrenta en términos de su bienestar personal, educación, seguridad social, las relaciones con sus congéneres y con los adultos y sus oportunidades para el desarrollo, entonces no resulta extraño que los jóvenes tiendan a asumir una actitud de desconfianza e incluso de rechazo hacia una sociedad que los excluye y que a su vez los ve de manera ambivalente, con altas expectativas sobre lo que puede lograr, pero al mismo tiempo con temor de sus posibles excesos. Y aquí, bueno, pues también retoman el trabajo de Rodríguez en el 2001. Bueno, esto me recuerda, como les decía, pues quisiera ir cada capítulo un poco manejándolo en el contexto histórico en el que se escribió, en el que se escriben estos informes, pero también un poco a raíz de las discusiones que se generan en nuestras mesas de trabajo y en nuestros grupos de investigación. Y con esta parte que les acabo de leer, hay dos áreas que se abordan con este trabajo, que es precisamente, número uno, cuestionar esta categoría de juventud, que quienes están en los estudios de juventud, bueno, pues aquí tenemos a Isabela como la coordinadora de ese grupo, no me dejarán mentir, en el sentido de lo difícil que resulta poder delimitar o poder constreñir todo lo que implica el fenómeno de la juventud de nuestro país. Y si a eso le agregamos el otro pie de la investigación, que es la participación política de los jóvenes, pues entonces nos encontramos nuevamente ante una arena de investigación compleja, muy interesante, y que este estudio nos plantea cómo lo están viviendo los jóvenes, cómo entienden su participación política a través de su activismo digital. Y aquí también, bueno, quisiera retomar algunas conclusiones, fíjense, del 2017-18 que se daban
en el grupo de trabajo también de participación civil, donde a raíz de los trabajos que se presentaban sobre participación política de los jóvenes, concluíamos en esos grupos de investigación durante los encuentros que realmente no era que los jóvenes fueran apáticos. En realidad, lo que pasaba era que no les gustaba la estructura de participación política que se les ofrecía, pero eso no quería decir que no sintieran interés por los temas políticos o que no estuvieran generando su propia forma de hacer política. Entonces, bueno, pues eso llevado al 2021, nos lleva a plantearnos nuevamente la vigencia del sistema de partidos o digamos, el sentido que para los jóvenes puede tener esta democracia sustentada en un sistema de partidos, ¿verdad? Y pues también plantear cómo la organización de los partidos para poder llegar a la selección de representantes ciudadanos puede o no ser correspondiente con la forma, bueno, primero con las demandas juveniles y segundo con la forma en la que los jóvenes están haciendo política en ámbitos no institucionalizados, ¿sí? Entonces, bueno, este es el segundo trabajo y retomo de este segundo trabajo también la lectura de otro parrafito. Particularmente en nuestro país, la tendencia dominante ha sido abordar la ciudadanía de los jóvenes desde la dimensión política, en donde el punto de inflexión es la mayoría de edad, tal como lo marca la Constitución. Sin embargo, el reconocimiento del estatus de ciudadanos no siempre va acompañado de las condiciones ni de las oportunidades para que ejerzan sus derechos. Y por otro lado, pareciera que los jóvenes tienen poco interés por intervenir más activamente en los diversos espacios ciudadanos. Bueno, habría que preguntarnos si lo que desde nuestra academia y desde las instituciones políticas denominamos espacios ciudadanos, pues son los mismos realmente que son los mismos espacios ciudadanos que están construyendo los jóvenes, porque de que hay evidencias de que hacen política, las hay. Lo único es que no lo hacen en la estructura institucional. Bien, pasamos al siguiente capítulo. Permítame un momentito. Que es liderazgo carismático para la construcción de ciudadanía. El caso de Miguel Taniyama y su movilización en apoyo a damnificados de inundaciones en Culiacán, Sinaloa. Y bueno, pues aquí me refiero otra vez pues a la diversidad de los reportes de investigación de todo nuestro país. Este capítulo lo presentan o fue realizado por Marco César Ojeda Castro y Ana Imelda Coronel Cabanillas, y presenta un caso muy, muy interesante sobre cómo a partir de un liderazgo carismático se genera un movimiento social que puede resolver una problemática social. Y bueno, leo también un parrafito. La participación ciudadana ante cualquier problemática no surge de manera espontánea, ni tampoco parte de consensos dados de antemano en la sociedad, sino que se origina con la iniciativa de líderes que llaman a la concientización y movilización de las personas frente a acontecimientos políticos, económicos o sociales que demandan una actuación como comunidad. Y bueno, aquí leo un poco de qué se trata el caso del liderazgo carismático representado por el empresario restaurantero sinaloense Miguel Taniyama Ceballos, quien emprendió por iniciativa propia una colecta ciudadana para apoyar a los damnificados por las inundaciones de la depresión tropical 19E en Culiacán, Sinaloa, registrada el 20 de septiembre del 18. Su caso se analiza tanto teórica como empíricamente, utilizando un marco conceptual e instrumentos de medición cuantitativa y cualitativa, así como técnicas de revisión documental. Entonces, bueno, aquí vemos otra forma de participación ciudadana que nuevamente no surge de la estructura institucionalizada, sino que proviene de un líder pues que tiene credibilidad en la población, ¿verdad? Bien, vamos al siguiente.
Y el siguiente, el capítulo es la radio comunitaria como práctica de la comunicación emergente reivindicativa. El caso de Teocelo, Veracruz, de Raúl Anthony Olmedo Neri. Bueno, a quien le mando también muchos saludos porque me ha tocado ver varias de sus exposiciones en nuestros encuentros. Y destaco, pues ya este primer título que ya es muy sugerente, la comunicación emergente o la emergencia en la comunicación, precisiones conceptuales. Y leo. Este nuevo contexto es denominado como posmodernidad, en el cual las metanarrativas ideológicas y religiosas están perdiendo autoridad entre las masas, de acuerdo con Lefebvre, lo que da paso a la deconstrucción de estos grandes relatos en anécdotas particulares que alientan a grupos minoritarios que demandan derechos y exigen visibilidad ante una sociedad que cada vez más se integra en lo que Millet, en el 2017, define como un mosaico cultural e ideológico. Así, está surgiendo un nuevo modo de participación que desafía a las élites porque expresa las preferencias del individuo con mucha más precisión que el antiguo, de acuerdo con Iglehart en el 2000. Es en esa nueva forma de participación en que la comunicación tiene cabida, ya no solo como el mero proceso de transmitir mensajes, sino para servir como herramienta que a través de la tecnología acerca a las sociedades a la democracia y a la pluralidad de discursos, preferencias e identidades. Y aquí, bueno, pues destaco del capítulo precisamente cómo estos tres términos con los que termina este párrafo son presentados, es decir, los resultados de investigación tienen que ver con esto, con cómo una radio comunitaria da acceso a la pluralidad de discursos de la comunidad, a las preferencias y a las identidades. Entonces, bueno, todo el capítulo es muy interesante porque es el reporte de investigación de cómo funciona esta estación de radio comunitaria, ¿sí? Y bien, como Raúl Anthony menciona, pues estas prácticas, ubiquémonos nuevamente en el 2018, que fue cuando se recoge todo este material, estas prácticas en la comunicación emergente no se habían presentado antes en México porque no existían redes sociodigitales en las que se replicara esta lucha, ¿sí? Volvemos nuevamente a ese debate, pues me parece que al día de hoy un poco superado, entre si el activismo está nada más en las calles o está nada más en las redes. Ya ambas esferas parecen ser conscientes de que hay una relación simbiótica y codependiente entre ellas, ¿verdad? Entonces pasamos al siguiente capítulo. Y bueno, si voy muy lenta, ustedes me dicen. Ya casi terminamos. El siguiente capítulo es de la soberanía visual a la comunicación intercultural, apuntes para una historia del cine y video indígena en México. Y este capítulo se vincula con el que le sigue, que es sobre el cine independiente en Nuevo León. Entonces, en este caso, en este capítulo de Alberto Cuevas Martínez, lo que vemos son pues un planteamiento muy interesante sobre cómo el cine puede favorecer a una nueva narrativa y a la autorrepresentación precisamente de los pueblos indígenas o de los grupos originarios. Hago lectura de otro parrafito y el primer, ya desde el inicio, pues también es sugerente. La soberanía visual. Qué término tan importante, la soberanía visual. Y aquí vemos cómo pues, se combina nuevamente este trinomio de comunicación, democracia y participación o ciudadanía con precisamente la producción de medios. La soberanía visual como categoría para la historización del audiovisual indígena comunitario. Y leo, más allá de su interpretación legislativa, la soberanía es entendida por los estudios culturales como una confianza en las tradiciones. Dentro del mundo de las imágenes, la soberanía visual se define como una estrategia de ciertos grupos minoritarios que transforman sus relaciones culturales ante el encuentro con la otredad y hacen valer sus códigos representacionales para marcar una autonomía. Según Michel Raeja, del 2007, se trata de un acto de autorrepresentación que tiene el poder de minimizar los estereotipos de los grupos étnicos. Asimismo, permite la comunicación del conocimiento regional en relación con los derechos de la tierra, la adquisición del lenguaje y la descripción de conflictos locales e internacionales.
de qué manera esta concepción podría guiar la historización de los audiovisuales realizados y producidos por integrantes de pueblos indígenas o pueblos originarios, pues si quiere saber la respuesta, lea el libro, ¿sí? Lea este capítulo tan interesante que narra las experiencias de talleres que se han tenido con distintas comunidades indígenas. Y nos vamos ya al último capítulo de este primer bloque, que era comunicación alternativa, y el capítulo se titula El cine de Nuevo León en el siglo XXI, una cinematografía emergente, de Juan Manuel González Fernández. Bueno, también pues he tenido oportunidad de conocer su trabajo y le mando un saludo. Y leo un poquito de la introducción. Sin embargo, ante la aparición de ante la aparición de equipos de producción audiovisual de alta tecnología, revolucionaria calidad de imagen y bajo costo para la producción y postproducción, el cine alejado del centro comenzó a brotar en diversas zonas del país. Mayormente este cine ha estado compuesto por cientos de cortometrajes producidos anualmente de manera independiente. Sin embargo, en ciudades como Tijuana, Guadalajara y Monterrey, la producción de largometrajes ha presentado un crecimiento continuo en el siglo XXI. Partiendo de este contexto, el presente ensayo constituye un acercamiento al cine de largometraje producido en el estado de Nuevo León del año 2001 al 2018. Y el artículo presenta los resultados de esta producción de 18 años en los distintos campos de la producción cinematográfica, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué generalidades se obtienen en cuanto al presupuesto de filmación? En cuanto a la forma de distribución, los esquemas de rodaje, etcétera. Entonces, bueno, pues este interesantísimo capítulo cierra el primer bloque de comunicación alternativa, y en el bloque 2, que es debates en la nueva esfera pública, aparece un solo capítulo de Gabriela Elisa Sued Palmeiro, que bueno, también ya conocemos sus aportaciones en el AMIC tan iluminadoras para el campo de las nuevas tecnologías o para el campo de la comunicación digital. Y ella nos presenta el artículo Bots en la esfera pública, para una ética discursiva en las redes sociales. Y también leo. En los últimos años, diversas tecnologías se han entremezclado en esta construcción de vínculos y ciudadanías. Estas han pasado de ser un medio para la comunicación a intervenir directamente en ella. Quienes participamos activamente en el consumo y la producción de conversaciones en redes sociales, hemos comenzado a compartirlas con los llamados bots sociales, entre otros dispositivos que producen, limitan, jerarquizan y seleccionan información en las redes sociales. En este caso, los humanos no solo interactúan entre ellos de manera horizontal, sino que permanentemente se vinculan con dispositivos técnicos automatizados que no son transparentes y además imitan el comportamiento humano. Nos preguntamos entonces cuál es la influencia de los llamados bots en la esfera pública política y en qué puntos estos debilitan la ética del discurso y reconfiguran la esfera pública digital. Retomamos los conceptos de ética discursiva de Habermas, enunciado en 1991, y de esfera pública, también de Habermas, formulado originalmente en el 62, para generar una reflexión ética sobre las agencias automatizadas en la esfera pública digital y política, materializadas en la acción de los bots sociales y los trolls. Y si nos remontamos nuevamente al momento en que se recopilan estos resultados de la investigación, pues también podemos ubicarnos en esa incertidumbre, que hoy no lo es tanto, de qué papel estaban jugando los bots y los procesos automatizados dentro de el debate político, ¿verdad? Y dentro de, bueno, pues como Isabela nos mencionaba, dentro de la formación de la opinión pública. Entonces, bueno, pues con esto cierro la presentación de los bloques 1 y 2, un poco tomando o haciendo algunas conclusiones referentes a los medios digitales y a la comunicación virtual, en términos de que se vislumbraban tanto temores como posibilidades. Pero estos trabajos, que son reportes de investigación,
nos dicen específicamente en qué punto estábamos ante este nuevo escenario donde se planteaba que la ciudadanía jugaría un papel mucho más activo dentro de la política pública. Y bueno, muchas gracias. Con eso cierro. Muy bien, muchísimas gracias, Gaby. Gracias por explicarnos los capítulos que podemos encontrar en estos primeros 2 bloques. Y entonces ahora le pediría a Juan Antonio si sería tan amable de contarnos acerca de los capítulos que integran el bloque número 3, que titularon Medios y Sistema Democrático Mexicano. Gracias, Adelante, Brenda. Juan. Me voy a ir un poquito más rapidito. La verdad es de que me interesa hablar un poco sobre lo que hablaban los capítulos de manera muy general y ya nuestros lectores seguramente consultarán los capítulos y podrán ver más a detalle los capítulos. En este relación de medios de comunicación y sistema democrático mexicano, se tocaron en primera instancia el primer capítulo, apuntes teóricos sobre la reconfiguración del espacio público. Este capítulo de este bloque lo escribe Sergio García Sánchez de la UNAM y él de alguna manera nos enmarca o nos encuadra este espacio público y estos medios de comunicación. Estos medios de comunicación y este sistema democrático más bien nos lo enmarca a partir de diferentes conceptos de espacio público. Él habla de la reconfiguración constante de los espacios públicos, habla del surgimiento acelerado de el espacio público digital, habla en donde hay medios y nuevos medios y estos medios y nuevos medios de comunicación estamos en constante contacto con ellos y participamos con ellos, y bueno, como el desarrollo de las TICs nos ayudan o nos ayudan a vislumbrar una nueva forma de organización, tanto de los medios de comunicación como de los mismos productores y consumidores de mensajes. Nos habla por ahí de las formas, de una nueva forma de organizarse, una nueva forma de comunicar protestas, difusión de movilizaciones colectivas. Esto es lo que nos hablaría el primer capítulo. A partir de este primer capítulo de medios y sistema democrático mexicano, de alguna manera nos muestra un panorama desde una parte teórica de cómo se está configurando y reconfigurando el espacio público y este sistema democrático en México. Posterior a él, participa con nosotros en este bloque Guillermo Fernández Vázquez. Guillermo Fernández Vázquez habla del populismo, habla de los enfoques sobre el populismo, un diálogo imposible. Este capítulo es bastante interesante. El compañero Guillermo Fernández Vázquez de la Universidad Complutense de Madrid nos habla desde una perspectiva muy teórica y muy especial, porque tiene una manera de redactar pues diferente a la nuestra, pero en el fondo nos enmarca en los procesos y los democráticos que se llevan a cabo, ¿no? Y uno de esos procesos, pues en este caso es el populismo. Hablar de democracia es hablar de procesos y de actores. O al menos eso es lo que pudiéramos concluir. Y esos procesos y actores, bueno, los actores somos consumidores y productores de mensajes al mismo tiempo, y al estar siendo prosumers, como se diría, estamos en constante configuración y reconfiguración del espacio público. Pero dentro de esos actores hay procesos, y uno de los procesos es el populismo, y muy atinadamente nos platica Guillermo Fernández Vázquez cómo ese proceso del populismo se lleva a cabo. Otro proceso sumamente importante que no podemos dejar de tomar en cuenta es el derecho de las audiencias, y para ello Wendy Dinora Huerta Espino y Esther Consuegra Dávila
de la Universidad Autónoma de Zacatecas y de la Universidad Autónoma de México, respectivamente, nos platican sobre el retroceso de los derechos de las audiencias frente a los intereses de los poderes fácticos mediáticos en México. Y de alguna manera nos muestran ellas cómo siguen existiendo esos poderes fácticos de los medios de comunicación tradicionales y cómo los derechos de las audiencias, pues de una u otra manera, se ven quebrantados o se ven con retrocesos en los derechos de las audiencias por los poderes fácticos que se están viviendo en nuestro país en materia de medios de comunicación. Esto nos lleva también a analizar dos cosas que estamos migrando de esos poderes fácticos y esos medios tradicionales a también buscar en esas nuevas plataformas y en esos otros espacios públicos, porque los poderes fácticos a la ciudadanía como que ya no le gustan. Y esto nos hace hablar y nos hace reflexionar sobre lo que Aurora Reyes Galván y Denia May Sánchez Rivera nos hablan y sobre lo que Ana María del Carmen Márquez Rodríguez nos habla. Ellas dos nos hablan, la primera del capítulo Procesos Electorales 2018, la representación de la mujer como actor político en los medios impresos a nivel estatal durante la etapa de precampaña en el estado de Guerrero, y Ana Carmen Márquez nos habla de la alfabetización digital como derecho a la comunicación en mujeres mayores de edad, y habla de un segmento etario de 40 años de edad, ¿no? Ellas dos analizan el papel de la mujer. Eso es interesante, digo, cada una es de sus perspectivas, ¿no? Pero por un lado analiza el papel de la mujer y ellas dos, de alguna manera, en el caso de Aurora, nos habla sobre el proceso electoral y el manejo de la prensa por las mujeres, y habla ahí y rememora un poco también sobre cómo se ve en la prensa el proceso electoral y también en los medios digitales y en las redes sociales. Y bueno, pues Ana Carmen Márquez directamente habla de alfabetización digital y habla directamente cómo las mujeres de 40 años se empoderan a través de estos nuevos espacios públicos y de estos espacios digitales como instrumentos de consulta mediática y de interacción. Entonces, ellas dos nos reflejan en esos dos capítulos estas dos partes, para después irnos a dos capítulos también interesantes, pero de una etapa o de una edad más corta. Nos habla por ahí Laura Elizabeth Velázquez Tamés de la deserción escolar en alumnos de educación media superior como asunto pendiente en la agenda pública del Estado y la participación social para generar soluciones y aproximación. Ahí hay una aproximación de un trabajo que ella hace con la Universidad Autónoma de Nuevo León, y la formación ciudadana en los menores de edad desde la igualdad de género, de Montserrat Arango Morales, Lucinda Sepúlveda y Bertalicia Ramírez. Ellas se van en estos dos capítulos a la edad de, digamos, niños, niñas y adolescentes. Y desde niños, niñas y adolescentes, bueno, pues Laura Elizabeth Velázquez Tamés nos analiza cómo ha habido deserción escolar y cómo se va dando ese proceso de deserción escolar y cómo estos espacios públicos y estos medios de comunicación intervienen en estos procesos. Y después nos habla de la formación ciudadana en los menores de edad a partir de la igualdad de género, Montserrat, Lucinda y Bertalicia. Montserrat, Lucinda y Bertalicia nos hacen un análisis de programas del canal 28 de la televisora estatal de Monterrey, y ven cómo este canal 28, a través del análisis de la programación de la barra infantil, ven cómo se promueven ciertos valores de formación ciudadana para los niños y niñas, y cómo a través de los análisis de los programas televisivos preferidos por la audiencia infantil se llega a la conclusión de que los valores, cuáles son los valores que se están representando en la televisión y cómo estos valores representados tienen de alguna manera en ocasiones significados ambiguos, y que valdría la pena pues hacer un alto y revisar cada uno de las informaciones que la televisora o los medios de comunicación nos reflejan en estos valores, ¿no?
Ya con esto, nada más me quedaría hablar del capítulo de verificación de datos, apuesta para recuperar la confianza en los medios. Este es de Daniela Mendoza Luna y de Deira Guerrero Linares. Y en este capítulo es interesante porque después de ver este bloque y de ver cómo los espacios públicos se modifican, se configuran y reconfiguran, nos hacemos productores y consumidores de mensajes, tenemos acceso a la información, múltiple acceso a la información desde la televisión, desde los medios tradicionales, como lo menciona Montserrat Arango, Lucinda y Berta, hasta redes sociales, hasta prensa por ahí con la cuestión de las elecciones. Y bueno, Deira y Daniela se hacen un cuestionamiento sobre si hoy en día los medios de comunicación tradicionales están perdiendo total credibilidad y hoy los medios de comunicación están necesitados de una validación o de una no sé cómo decirlo, pero de alguna validación, vamos a decirlo así, del medio o de una confianza en el medio. Ellas le apuestan para que se gane confianza en los medios de comunicación a la verificación de datos. Y ellas dos por ahí nos hablan del fact-checking y nos hablan de cómo es muy, muy, muy importante hacer el chequeo de datos y la revisión de las fuentes de información, tanto digitales como tradicionales, y cómo debemos o es urgente en estos nuevos espacios públicos hacer una revisión de ambos, de verificación de la información o de la fuente. No importa si es la fuente tradicional o la fuente digital, sino el simple hecho de que esa fuente llegue a mí antes de compartir, antes de hacer más grande esa ola y ese mar de información, pues verla, checarla y a partir de ese chequeo de datos poder nosotros reproducir lo correcto y parar lo que es falso o los datos que no son correctos. Eso es lo que en el bloque 3 de Sistema Democrático y Medios de Comunicación se plantea el libro. Muy bien, Juan Antonio, muchísimas gracias. La verdad es que suenan muy interesantes todos los capítulos y ya nos estaríamos acercando a el final del libro con el bloque número 4. Le pediría a Isabela, si es tan amable, que nos comente de qué tratan los capítulos de este bloque que titularon El ejercicio profesional y científico de la comunicación ante los retos y diagnósticos de la democracia mexicana. Adelante, Isabela. Claro que sí, gracias, Brenda. Bueno, en este bloque número 4, yo creo que era muy necesario considerar dentro de este trinomio, ¿no?, que estaba mencionando de ciudadanía, democracia y medios, era muy necesario considerar el papel y la posición actual de los profesionistas de los medios, de los periodistas, que son los que hacen de como correa de transmisión entre estos tres elementos, ¿no?, entre ciudadanía, entre democracia y en los medios. Y ese es el tema de la cuarta y la última parte del libro. Destaco aquí que nuevamente las contribuciones apuntan hacia dos temas novedosos, pertinentes y además actuales. El primer tema se refiere al tema de la posverdad, ¿no?, de las famosas fake news, que más, aunque el libro se publicó en 2019, pues ahora con el COVID, pues nos estamos enfrentando a un fenómeno de fake news y de posverdad y a un montón de trabajos, ¿no?, que están abarcando esos temas. Y también a los retos, ¿no?, que este fenómeno supone para los periodistas del día de hoy. Esto con la contribución de Rodrigo Ramírez Tarango, quien hace hincapié en el papel de la ética periodística, de los indicadores para un periodismo de calidad que se debe de respetar, por ejemplo, contextualizar la noticia. El autor hace mucho hincapié en esto. Y también la necesidad de la
profesionalización y de la actualización constante de los periodistas. Me gustaría aquí citar una cosa de un párrafo de este capítulo de Rodrigo Ramírez Tarango, y él dice que en esta labor, o sea, en labor de periodista, del periodismo, el periodista desempeña 3 acciones fundamentales: informar, explicar y contextualizar. Y entonces el contexto de las informaciones es vital. Si no se aporta, el periodismo falla en una de sus funciones primarias, que es explicar. O sea, me parece fundamental esta reflexión de Rodrigo Ramírez Tarango, que el periodismo también sirve para explicar, o sea, no solo para exponer, sino para explicar, por eso la importancia del contexto. El contexto permite dar significado y profundizar a partir de los datos. Esto es comprender la dimensión de los hechos y darles la jerarquía apropiada en función del interés público. Y entonces el autor de este capítulo nos plantea esta inquietud, ¿no? O sea, las preguntas que él plantea, que él también nos ofrece, y sigo diciendo, si bien el libro se publicó en 2019, se fabricó en 2018, hoy en día esto tiene más vigencia que nunca, ¿no? Con la pandemia, con lo que estamos viviendo de las noticias sobre las vacunas y el coronavirus y todo lo demás. Y entonces las preguntas que nos proponen el autor es: ¿quién es periodista? ¿Qué es el periodismo? ¿Para qué sirve el periodismo? Y que estas 3 preguntas se deben formular frecuentemente en aras de mantener viva la reflexión, y que el buen periodismo es un faro en la visión del autor que guía en muchos sentidos a nuestras sociedades. Esas reflexiones se vinculan con las que proponen sobre la apropiación de las herramientas digitales por parte de la comunicación gubernamental, ¿no? Cuando hablan de una necesidad real en una época de ciudadanos digitales que habitan una esfera pública digital. Es el capítulo de Osiris Soledad González y Galván François de Mers, que en su contribución explican cómo las instituciones públicas impulsaron dentro de la transformación de su discurso en una parte. O sea, es un trabajo que se enfoca además en Michoacán, o sea, tenemos esta perspectiva regional, ¿no? En una segunda parte, el trabajo de Osiris Soledad González y Galván François de Mers se está enfocando en exponer el nacimiento del ciudadano digital en el contexto del nuevo Estado democrático, y finalmente en la tercera parte se describen los elementos que condicionan el uso de los sitios de redes sociales por las delegaciones federales en Morelia durante el periodo 2014-2017. Y aquí quiero hacer puente con lo que estaba mencionando ya Juan Antonio, ¿no? O sea que es un libro que además está cubriendo justo esta parte de generación de Morena, de un nuevo partido político, de una nueva oposición. Entonces, también quiero aquí destacar, ¿no? este valor de tener una mirada hacia atrás, o sea, de tener esa cobertura un poco histórica. En la opinión de los 2 autores, la ciudadanía digital es la que se refiere a la posibilidad de participar en y con la sociedad en los espacios mediados a través de Internet para participar de manera conjunta con el propósito de emprender acciones cívicas y con fines comunitarios. Y esto me lleva también a hacer puente con lo que estaba comentando Gabriela sobre los jóvenes y los movimientos sociales, que sí es uno de mis temas de investigación. Y es muy interesante ver cómo desde 2012 para acá, ¿no? Esta ciudadanía digital ha logrado movilizarse a través de Internet, a través de las redes sociales, y a crear movimientos que bajan de las redes a la calle.
Las conclusiones de este capítulo es que la relación entre los ciudadanos y el gobierno cambió a partir del encuentro de dos movimientos democratizadores con la mediación de las plataformas digitales. En ese sentido, debe reconocerse que el proceso de democratización no ha sido gratuito, más bien fue el resultado del empoderamiento de los ciudadanos y la toma de la plaza pública, real o virtual, y también del proceso de reconocimiento discursivo que emprendieron las instituciones políticas. Es un capítulo que a mí me deja con muchas reflexiones, sobre todo para verlo desde hoy, desde 2021, ¿no? Cuando las redes están más calientes y más polarizadas que nunca. Y bueno, el libro cierra de manera muy pertinente, considero, con la reflexión de Eduardo Gabriel Barrios Pérez y Guadalupe Mar Vázquez sobre la violencia digital hacia los periodistas, que también tenemos que reconocer que es otro fenómeno de la esfera pública digital que tiene impacto sobre la libertad de prensa y sobre la libertad de expresión, así como sobre el ejercicio mismo del periodismo. Es una condición esencial para que los medios tengan una contribución positiva al desarrollo de la democracia en México y es necesario tener un reconocimiento pleno de los derechos digitales. Quiero citar aquí las conclusiones de los autores. Es admirable que hicieron un trabajo de entrevistas semiestructuradas a periodistas en Veracruz, que sabemos que es un estado que dolece mucho de violencia contra los periodistas. Y bueno, nos comparten los autores que a partir de las entrevistas semiestructuradas realizadas a periodistas de Veracruz, se pudo elaborar un organizador gráfico de la violencia digital que sufren las y los comunicadores. Y es importante señalar que se produce un tema de acoso cibernético que vulnera el incipiente concepto de los derechos digitales, pero también esto provoca modificaciones en las prácticas periodísticas. Los tipos de agresiones pueden ser verbales, simbólicos, mediatizados, en donde se involucran las redes sociales como Twitter y Facebook, además de servicios de mensajería instantánea como WhatsApp, correos electrónicos como Gmail, Hotmail. Se concluye con este trabajo que esto afecta a la vida democrática, pues conduce a una autocensura por parte de los periodistas y a una inhibición de la producción de mensajes comunicacionales orientados a la crítica de las decisiones del poder, así como de las prácticas del crimen organizado. Y me gustaría ahora pues concluir, ¿no? Haciendo como una conclusión de todos los bloques, pues considero que en resumen el presente libro hace dos contribuciones muy importantes para los estudios de la comunicación. La primera contribución se da con esta actualización temática de la discusión sobre la relación entre el empoderamiento ciudadano, medios y democracia, con este acento sobre los desarrollos sociales y tecnológicos de la última década y en específico con las discusiones, las investigaciones que aportan sobre las dinámicas, los procesos y los actores actuales en la esfera pública digital. La segunda contribución consiste en aportar perspectivas micros, locales y regionales sobre esta relación, ciudadanía, medios y democracia, acercando así el lente del análisis a realidades contextualizadas, particulares, regionalizadas, en vez de generalizar desde una mirada impositiva, desde una mirada desde el centro, ¿no? Del investigador.
tenemos en el trabajo, así como destacaron mis colegas, perspectivas locales de Veracruz, de Nuevo León, de Oaxaca, de Sinaloa, de Guerrero, y son perspectivas que se refieren a este trinomio, ciudadanía, medios y democracia, tanto en el espacio físico como en el espacio digital. Creo que es un libro de obligada lectura, ¿no? Para entender el estado actual de los estudios de la comunicación, de medios y de democracia en México. Como decía, también por este aporte, ¿no? Para ver a la comunicación desde una perspectiva transdisciplinaria, porque nos estamos acercando a la sociología política, a la ciencia política, a todo. Pero creo que esa es la gran riqueza del libro, ¿no? O sea, al final esta mirada transdisciplinaria, esta mirada de nuevas temáticas y esta mirada hacia los micros temas de este gran país, pero tan diverso que es México. Y bueno, así concluiría mi aportación. Muchísimas gracias, Isabela. Les agradecemos mucho que nos hayan dado un recorrido por los capítulos que componen la obra. La obra está disponible en la AMIC. Tenemos por ahí el enlace, lo compartió hace un momento Claudia en nuestras redes sociales, también para que lo puedan descargar de ahí y que puedan consultarlo. Voy a leer algunos comentarios que pusieron en Facebook. Ruth Alcántara los manda a felicitar, le parece muy interesante. Dulce Cepeda Robledo manda un saludo muy fuerte a la doctora Isabela. Fui su alumna en la Ibero y siempre la admiraré. Ay, Gabriela, adelante. No, muchas gracias. Gracias. Igualmente, Gabriela Sued, autora en el libro, también manda felicitarlos por la presentación y por el libro en sí mismos. Y en este momento abriríamos un espacio para preguntas y respuestas de las personas que están atendiendo la presentación del libro aquí en Zoom. No sé si quiera participar alguna de las personas. Pueden abrir el micrófono y participar libremente. Pero no se amontonen. Bueno, a mí me ha gustado todo lo que han expuesto y un tema recurrente que mencionan es cómo el libro ofrece distintas perspectivas de distintas partes de México, distintas del centro, ¿no? Pero sí me gustaría conocer un poquito más, de acuerdo con la experiencia que tienes, Isabela, ¿cuáles tú consideras que son las diferencias principales? O en qué se diferencian, por ejemplo, las distintas zonas, lo que leíste, de lo que está ocurriendo en el centro del país. Vamos, más que una diferencia, yo creo que tenemos que ver desde la parte de la epistemología de la investigación, de cómo estamos construyendo nuestro conocimiento. Porque gran parte de la investigación de la comunicación, digo, es parte de las discusiones críticas que tuvimos en la MIC en ya varios años, es que nos estamos centrando en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, tener esas perspectivas regionales, tener la investigación, pero tu pregunta también es muy pertinente porque, fíjate, los que nos hace falta es justo hacer el puente, ¿no? Yo tuve la suerte de hacer investigación en varias regiones del país y te podría decir que sí, hay diferencias y no me va a decir que no Juan Antonio que trae ahí la camisa de la UANL, ¿no? O sea, hay diferencias de valores, de percepciones, de concepciones, ¿no? Entre el norte y el sur del país. Hay diferencias entre cómo se están consumiendo los medios, entre cómo se está concibiendo también la democracia y los derechos. Pero yo creo que tu pregunta se las voy a dejar aquí de tarea a Gaby y a Juan Antonio para un nuevo volumen, porque lo que falta es justo hacer el puente comparativo. Es ver, o sea, entre estas varias obras, cuáles son nuestras diferencias y nuestras similitudes. O sea, cómo nos podemos pensar
diversos, ¿no? Y no centralizados en este México. Yo tengo algunas respuestas, pero desde mis propias investigaciones, ¿no? Lo que hace falta es proponer una reflexión colectiva o proponer grupos de investigación colectivos en donde en vez de llegar a acuerdos, tenemos que llegar a desacuerdos, ¿no? Entonces, tenemos que ver justo estas diferencias. Qué buena pregunta, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Oye, Isabela, pero de alguna manera, bueno, pues esto, para continuar con lo que dice, pues eso es un poquito lo que este libro y los libros subsecuentes y lo que la propia MIC hacen, ¿no? Que era lo que decía Gaby, lo que comentabas tú también de la maravilla del libro, ¿no? De una u otra manera, los socios interactuamos en estos espacios que, bueno, antes eran cada año, en el evento AMIC de cada año, y que bueno, pues en este último y por lo que se ve en el que viene, pues serán también cada año, pero ahora será virtual o híbrido y cambiamos los espacios, pero de alguna manera es el momento para intercambiar y para interactuar y para enriquecer esto, ¿no? La verdad es de que sí fue muy complicado el elegir los capítulos que tenían que pertenecer al libro, porque hubo mucha respuesta y porque además veíamos esa riqueza de perspectivas y esa riqueza de temáticas, Brenda. Entonces, de una u otra manera, pues, ¿quiénes somos nosotros para decir qué es más importante o menos importante? Evidentemente evaluábamos la parte académica y la parte metodológica, pero verdaderamente era interesante ver cómo cuestiones muy regionales y cuestiones incluso de cuestiones comunitarias o muy centralizado, ¿no? Pero de alguna manera reflejaba lo que también es nuestro México, muy interesante porque se ve ese colorido y esa variabilidad, ¿no? Que podemos ver en cada uno de los espacios. La verdad es de que luego se ve bonito, ahorita que dijo Isabela de los logos, se ve bonito porque nos encontramos presencial y en las redes, pues los mismos, ¿no? Y nos vamos encontrando una y otra vez, aunque estamos en diferentes partes, y cada uno con nuestros estilos, nuestras maneras de hablar, de expresar, de difundir la ciencia, pero ahí estamos, ¿no? Sí, bueno, ahí sí me permiten también, bueno, abonar un poquito. Yo creo que lo que propones, Isabela, me parece así, pero súper, súper interesante. El libro reúne, pero no compara, como dices tú, ¿verdad? Y como también Juan dice, pues también es un poco difícil bajo qué criterio. El criterio de selección tiene que ser académico, no hay más. Y en ese sentido, de tener esta práctica, a lo mejor como asociación, y también retomando lo que dice Juan, de que nos seguimos encontrando en distintos contextos, etcétera, yo pondría como ejemplo de este diálogo lo que pasa en los grupos de investigación durante el encuentro, donde cada uno de nosotros que presenta resultados de investigación, por fuerza, tiene que empezar contextualizando. Si vamos a presentar resultados de Saltillo, lo primero es ubicar la problemática, ¿verdad? Cosa que a lo mejor al interior con nuestros colegas de la misma institución o de la misma región no hacemos. O sea, es una serie de entendidos sobre el contexto que no necesita mayor profundización. Pero en las mesas de trabajo, todos absolutamente siempre empezamos con eso. En el estado de Coahuila, esta es la situación, etcétera, etcétera. Y pues yo creo que esa es una práctica que deberíamos de seguir fomentando y que a lo mejor sí tenerlo como una práctica ya sistematizada de ver eso, ¿verdad? O sea, de que cada mesa pueda sacar conclusiones sobre las distintas regiones las problemáticas de distintas regiones que se presentan en esa mesa. Y por otra parte también este ejercicio en las mesas de los grupos de investigación, pues es totalmente enriquecedora y retadora, en el sentido de que hay una transferencia de conocimiento, pero increíble, a partir de las diferencias de distintas realidades. Y hay también, siento yo que a veces
el mismo hecho de que nuestros contextos nos generan resultados distintos, a veces también todo el planteamiento que se hace para la investigación de una región no puede ser totalmente utilizado como vara para medir a las demás. Entonces, en eso también a veces entre nosotros, yo he notado en nuestras discusiones, en los grupos de investigación, que tratamos, o algunos cuando comentamos sobre otros trabajos, tratamos de que en el otro trabajo embone lo que nosotros traemos y no se puede. O sea, no, es difícil, ¿verdad? El reto es enorme, pero lo planteas de veras el dedo en la llaga, Isabela. Comentar. Sí, muchas gracias, Gabriela, y yo creo que, bueno, podemos considerarlo como una tarea, ¿no? Y un nuevo desafío, desarrollar ese tipo de método comparativo, por así decirlo. O sea, no solo hablar cada quien en su canal y ser escuchados, sino poder desarrollar ese tipo de diálogo y de comparación y de ver en dónde, lo que decía, en dónde podemos ser similares, en dónde se dan las diferencias. Creo que este puede ser una buena nueva etapa para el AMIC. Doris Milda, ahí te la dejo. Muchas gracias. Doris, ¿quieres responder? Bueno, cabe dentro de la serie de planes que presentamos en principio, que se van a ir desplegando en lo que nos queda de los 2 años, porque el tiempo vuela y ya se nos fueron 3 meses y bueno, hemos avanzado mucho, pero por ejemplo, esa es una de las asignaturas pendientes que están en los planes, pero que seguramente estaremos trabajando con más detalle y con todas y todos las personas que forman parte de la AMIC en los próximos meses, años, y quizá nada más nos toque empezar y sean otras generaciones las que continúen con esta lógica. Claro, poner los cimientos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por elegir a la Asociación Mexicana de Investigadores en la Comunicación para presentar su libro. Está padrísimo, ya por ahí en Facebook también ya está el link para que lo puedan descargar, para que lo tengan de consulta, para que se lo manden a sus estudiantes, para distribuirlo por todos lados. Un último comentario de Marisela López Ornelas, que nos manda a felicitar. Excelente trabajo, gracias por la invitación, un abrazo. Muchas gracias, Marisela. Muchas gracias a todos, un gusto verlos y ojalá nos... Esperen. Ahora le doy la palabra a Doris, que va a hacer entrega de constancias por su participación. Claro que sí. Exacto. Pues muchas gracias, Isabela, Gaby, Juan Antonio, por esta presentación, y gracias, por supuesto, a todas las personas que estuvieron involucradas en el desarrollo de este libro, a las y los autores, a las y los dictaminadores, a toda la gente que hizo el trabajo editorial, por supuesto. Y pues nada, de esta presentación lo que me resta es entregarles simbólicamente las constancias. En este caso, bueno, estoy proyectando la de Isabela, pero la de Gabriela y Juan Antonio dicen exactamente lo mismo. La Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación otorga el presente reconocimiento a Isabela Corduñanu, a Gabriela de la Peña Astorga y a Juan Antonio Garza Sánchez por su participación en la presentación pública del libro Ciudadanía, Comunicación y Democracia, coordinado por Gabriela de la Peña y Juan Antonio Garza, justamente. A 22 de septiembre de 2021. Muchas gracias por estar aquí, por compartir esto con nosotros, con la comunidad, y pues nada, que sigan los trabajos en conjunto, las publicaciones, el reto que nos aventó Isabela y esas cosas bonitas. Muchas gracias. Muchas gracias, fue un gran gusto compartir con todos ustedes y muchas gracias por la invitación, la verdad. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Un abrazo a todos, muchas gracias.